Bueno, es el sabio versus el necio. Entonces, en el primer cuadrito, pues obviamente esto de acá, van a poner, primero, el hijo sabio alegra a los padres. ¿Por qué? Porque cuando un hijo sabio toma buenas decisiones y las toma con conciencia, los padres se alegran y están de acuerdo con él. Su cosecha en verano dará fruto. ¿A qué se refiere esto? A que, digamos, si nosotros queremos hacer algo, tenemos un propósito y si nosotros somos sabios y tenemos la guía de Dios, pues dará fruto lo que queremos que pase. Es recordado con bendición, acepta mandatos, o sea, hace caso a lo que los papás le dicen o las personas mayores. Su premio o su salario será vida, porque si nosotros obedecemos, Dios nos dice que nos dará más días en la tierra. Va en camino de vida y no de muerte, porque en la Biblia dice, en muchos proverbios dice que si nosotros no obedecemos, no tenemos el temor a Dios, estamos en camino de muerte y no de vida. Vive, cree en la sabiduría, no tropezará jamás, porque Dios siempre lo va a estar guiando. Y los sabios se reservan en sus conocimientos. No creen en cosas que no son en voluntad de Dios, ni los que ellos le digan. ¿Ya copiaron? Les dejo ahí. Listo, Lili. La idea es que todos deben tener esto registrado ahí en el espacio que Espera, tienen en el libro. ¿Ya copiaron? Todavía no. No, espera. Ok. ¿Muy Listo. bien, profe? Sí. Sí, y el resto del grupo. Entonces, vamos a hacerlo. Ángela, por ejemplo. Yo hacer la diapositiva. Cuéntanos algo de lo que hicieron, de lo que revisaron en grupo. Profe, una pregunta. Ángela o Pues Indira, dale. básicamente lo que nosotras hicimos, pues, fue recapacitar sobre los beneficios de ser un hijo sabio, porque pues nos damos cuenta, según lo que María José, que pues el ser sabio nos da, ¿cómo decirlo? Nos da cosas buenas, porque el que cosecha bueno, pues recibe cosas mucho mejores. Pues, Listo. eso básicamente fue lo que hicimos. Muy bien, listo. Seguimos avanzando. Ok. Entonces, ¿la pasa ya, profe? Sí. Y ahora no pasa. Ah, sí, ya pasó. El necio. Será tres tazas a su madre. ¿Por qué? Porque en Proverbios nos dicen que si nosotros tomamos malas decisiones o no hacemos caso, a nuestra madre le dolerá. Como que sí, seremos como su tristeza y nos dirá que, digamos, somos su decepción y cosas así. Sus labios caerán. Listo, Eso se espera, refiere stop. que... Hasta ahí. Vamos con Emily. El ser un hijo necio, una persona necia, trae muchísimas dificultades para nuestra vida, ya que todo se ve revelado en nuestras actitudes y decisiones, y esto afectará la convivencia con nuestros padres, ya que ellos siempre se van a preocupar por nosotros y siempre van a querer lo mejor para nosotros. Donde dice que será castigado, pues Dios, no sé, al ver que esta persona no es como una persona sabia que toma buenas decisiones, de pronto en su vida no le irá bien por estas malas decisiones que toma. Que muere por imprudencia, por eso mismo, por terquedad, por no saber llevar consejos de padre e irse por el camino de Dios. Los necios hablan, el peligro amenaza, es porque todo esto se basa en malas decisiones y esto puede llevarnos por un mal camino que nos pueden poner en peligro a nosotros o a las personas que nos rodean. Listo, miren que dice el peligro amenaza, o sea que hay peligro cuando una persona necia habla, ¿sí? Y sobre todo estaba enfocado a la relación de los padres, pero también a la relación en general, ¿no? Con el resto con los demás. de personas. Exacto. Listo, Emily.
Indira, seguimos. Señora. Seguimos, avanzamos. Pues al final colocamos una frase, dice, si nosotros tomamos malas decisiones, hacemos sufrir a nuestros padres y así como el necio, a nuestros padres, así como el necio, y tendremos consecuencias y castigos de parte de Dios y de nuestros padres. O sea, así como decían mis compañeras antes, si tomamos malas decisiones, si hacemos a nuestros padres sufrir, si no les hacemos caso, si no llevamos un buen camino, si no tomamos los consejos, pues a lo largo de la vida nos irán a Diosito nos castiga o la gente. Bueno, ojo, ojo, porque acá no es que Dios castigue, Dios sí nos corrige y nos enseña, pero las cosas que siempre seguimos son las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Cada cosa tiene su consecuencia, no es que Dios nos quiera castigar. Ahora, recuerden que tenían que hacer un ejercicio práctico, como qué tengo que practicar yo, en qué tengo que insistir todo el tiempo para lograr ser sabio. Alguna del grupo que lo diga. Esa era la conclusión final. Que no sea María José. No tomar malas decisiones. ¡Ay, pero profe! No tomar malas decisiones. Recuerden que está relacionada a las relaciones. Por ejemplo, Charlotte o Valeria. Desobedecer. ¿Cómo? No desobedecer. O sea que tengo que practicar constantemente. La obediencia, hacerle caso a nuestros padres, Ajá. a cumplir lo que Diosito nos manda. Listo. Respecto a las relaciones, Charlotte, ¿qué tengo que practicar? Ya nos hablaron de relaciones con los padres y una cosa que tendría que practicar sería la obediencia. Y a las relaciones en general, ¿qué tendría yo que estar practicando constantemente? Charlotte, ¿qué pasó con Charlotte? Charlotte no está, ¿listo? ¿Valeria tampoco? Lo que debemos de hacer para mejorar las relaciones es siendo tolerantes, porque Dios nos manda que aceptemos a nuestros hermanos tal y como somos, y también el respeto, porque si uno respeta a la otra persona se va a sentir valorada y va a tener buena relación con nosotros y con Dios teniendo fe. Porque si tenemos en fe, Él va a realizar todo lo que nosotros pidamos y nos va a ayudar siempre. Listo, Valeria. Bueno, muchas gracias. Ahí salvó el grupo. Listo, muy bien, muchas gracias. Desactivamos. Vamos con el grupo número 2. Grupo número 2. Los que están anotando, completando su libro, tienen que ser súper ágiles. ¿Listo? ¿Quién va a compartir pantalla? Cristian Camilo, Diego, Jade, Jimmy, Kevin, Luna. Listo, muy bien. Empezamos. Ok, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 2, nuestros hábitos. Aplicaciones prácticas. Empezamos con Kevin, de mentir. Buenas tardes. Pues mentir es algo que cuando una persona lo hace, pues es para ocultar algo porque le da pena o simplemente tiene miedo de alguna consecuencia. Y al hacer eso, va a tener la costumbre de seguir haciéndolo y haciéndolo y se va a volver una costumbre mentir y pues va a ser normal para esa persona estar mintiendo en todo momento. Avaricia. Pues la avaricia es como tratar de satisfacer, o sea, es el afán de satisfacer todas las necesidades, tratando de enriquecerse para nuestro bien y no compartirlo con los demás. Y eso es como algo ya que se vuelve en una adicción de tratar de llenar nuestros vacíos con cosas que realmente no son importantes. Sigue robar. Bueno, buenas tardes, profe. Pues prácticamente robar. Uno empieza desde chiquito, ¿no? Pues que la moneda, que poner a comprarse el dulce, y ahí sí se queda, porque uno queda en el dulce, y después, o sea, sigue la avaricia y se convierte más bien no en robar, sino es una avaricia de tener plata y tener algo necesario.
que se está dañando uno mismo también. Sería más bien como una adicción, ¿no? Se vuelve algo fuerte en nuestra vida, por lo que dice Jimmy. Dice, desde pequeñitos a nosotros en algún momento nos dio esa curiosidad y se siguió practicando lo mismo. Y eso se vuelve fuerte en nuestra vida. Epa, sí, señora. Y serían como aplicaciones prácticas, sería... no serían las aplicaciones Lo prácticas. necio. Estamos hablando Sí, de... es que nos equivocamos, profe, es que Ah, nos ok. Sí, equivocamos. esta no, Qué pena. práctica, esta sería la persona necia, lo que describía el pasaje de la persona necia. Ok, seguimos. El gula, bueno, el gula es el apetito excesivo y La es gula. un mecanismo, es el apetito desmedido en la hora de Sí. comer y beber cualquier tipo de comida, y también es considerado un pecado capital, comer por ansiedad y no por una necesidad especialmente. Cuando tú hablas del pecado capital, ¿a qué te refieres? Según el cristianismo, una persona que se lleva por la ansiedad de comer o beber más de lo que su cuerpo necesita es un pecado capital. Pero, o sea, no me refiero... No lo voy a explicar así como que... No, pero está bien, pero ¿a qué te refieres cuando dices pecado capital? Ah, no, pues lo que investigué y eso decía eso, pero... Ah, ok, listo. Entonces vamos a hacer una aclaración. En la Biblia dice que los pecados, pues todos son pecados. De hecho, hay una cosa muy, muy fuerte que dice, y es que todos los pecados son iguales. A Dios no hace como de pecado. Simplemente el pecado es pecado porque el pecado lo que hace es separarnos de Dios. ¿Sí? Entonces como que no hay pecados más grandes, más chiquitos, más no. El pecado nos separa de Dios. ¿Listo? Para hacer la aclaración cuando dijiste pecados capitales. Muy bien, Cristian, seguimos. Rencor. Bueno, el rencor, pues, primero tenemos que saber qué es el rencor. El rencor es como un sentimiento que pues por algún daño que alguna persona nos pudo haber hecho, nosotros empezamos como a sentir como un resentimiento hacia esta persona, y pues esto se vuelve como costumbre o malo, porque, o sea, se vuelve malo porque es una actitud peligrosa, ¿sí? Porque muchas de estas cosas, la persona por sentir este rencor y como prohibición a liberar sus sentimientos, empieza como a hablar mal de esa persona y empieza a dañarle la mala imagen, y hay personas que se disgustan en esto y pueden como hacer que a esta persona le reciban ofensas por algo que de pronto no pudo haber hecho, sino que se lo inventan. Y pues ya. Ok, sí, se vuelve un hábito. Estamos hablando de cómo este tipo de cosas se vuelve un hábito en nuestra vida y no son para nada actitudes de una persona con sabiduría o que usa su inteligencia para bien. Listo, ira. Profe, ¿cómo lo digo? A ver. La ira es una emoción que se puede expresar a través del resentimiento o del resentimiento o la amargura, ya que la ira es, ¿cómo decir? Espera. La ira es una emoción negativa, la cual nos hace tener rencor o algunas otras emociones negativas ante algo o una persona. Ok, continuamos. Por favor, quiero que lo enfoquen mucho al pasaje, ¿no? Al pasaje de Proverbios. Exacto, muy bien. ¿Listo? Hablaron de los necios y cómo sería entonces una persona sabia. Proverbios 10, 15, 18. La riqueza del rico es su baluarte. La pobreza del pobre es su ruina. El salario del justo es la vida.
La ganancia del malvado es el pecado. El que atiende la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. El de labios mentirosos disimula su odio. Y el que se propaga con calumnias es un necio. Este es el primer punto. Yo voy a decir hábitos de los sabios. Ok. Pues nos basamos pues en el versículo y pues tratamos de agregar algunas cosas. Ok. El primero es alegrar a nuestros padres. El justo se llena de bendiciones. Rechazar la codicia. Tener humildad y empatía, que es muy importante. Tener fe y buscar mucho de Dios. Pedirle sabiduría y tenerlo presente para todo. Tenemos que rezarle y pedirle mucho porque pues si no lo tenemos presente a él, pues yo creo que no podemos llegar a ser unas personas sabias. Una persona sabia recibe y cumple los mandamientos, le es fiel a Dios, el hombre sincero camina seguro, que pues dice, pues habla de que cuando tú buscas de Dios puedes caminar seguro y con la certeza de que puedes estar haciendo las cosas bien. Y por último, al buscar a Dios y tenerlo activo en nuestra vida, todo nos sale bien. De que si nosotros tenemos una comunicación muy buena, constante con Él, pues todo nos va a estar saliendo bien. Y si lo tenemos muy presente para todo, pues todo va a estar mejor. Ok. Dime. Para los compañeros, ¿no? En la página 14 tienen unos renglones, hay que dividirlo, no explicaron esto, en dos, para en una parte escribir. Profe, ahí, bueno. Para en una parte Bueno, escribir lo de los necios y en otra parte escribir la parte de los sabios. ¿Sí? Escriban lo que les alcance, lo que les quepa ahí en ese punto. Continúen. Bueno, los hábitos del necio. El primero es que piensan que todo lo puede hacer sin Dios, sin estar Dios presente. No toma en cuenta para hacer sus cosas a Dios. El segundo es no siente empatía ni humildad al hacer las cosas. Esto quiere decir que al hacer las cosas, por ejemplo, que nos ponen en grupo, entonces, por ejemplo, yo solo voy a pensar en mí y me voy a fijar en mí y no en los demás. Y me va a importar lo que haga el resto, no me va a importar lo que haga el resto. El tercero dice no tener temor a Dios. O sea, sobre todo en esta vida hay que temerle a Dios y tenerle mucho respeto. Eso, tener temor no es miedo, ¿verdad? No. Es respeto. Es respeto. Muy bien. El cuarto dice, no lo adora ni lo busca. Esto es, pues, no seguir, o sea, no tener fe o no seguirlo a él. El quinto dice, no creen en la palabra de Dios. El sexto dice, busca la maldad y reparte violencia. Es lo que se va a fijar mayoritariamente es en hacer daño. Y la séptima, la persona perezosa se empobrece. Pues si es una persona perezosa que no le gusta hacer nada y no le gusta estar activa, pues ¿qué más va a esperar de la vida? Dice el octavo, dice, se cree más que los demás y no le importa nada. Lo mismo que decíamos en la segunda. La novena dice, todo lo que hace, no lo hace con el corazón. La décima dice, no cumple los mandamientos del Señor. Listo, son los hábitos del necio. Ustedes copiaron los que alcanzaron. Seguimos, Luna, dentro del cuadro que tienen ahí. Diego. Listo, vamos a ir terminando ya con el vinagre y el humo. ¿Listos? Háganle. Proverbios 10:26. 1. El justo y el limpio. El impío. No pasa el impío. El impío. El impío. Eso. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos.
Así es el perezoso para quienes lo envían. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impios serán acotados. Puntos suspensivos. Bueno, pues en el Proverbio 6 dice que como vinagre a los dientes y humo a los ojos es perezoso para quienes lo emplean. Esto nos quiere decir que para los que no son perezosos, Dios nos da como algo que es como el vinagre en sí, es como una metáfora. Una recompensa. El vinagre hace como, o sea, como un blanqueamiento de forma natural y ayuda a eliminar como todas nuestras impurezas o manchas. Entonces, al nosotros ser sabios y buscarla, nosotros empezamos a limpiarnos. O sea, ¿están ¿no? seguros? Alguien que salve a Jade. Eso no es lo que dice ahí. Yo entendí, ya entendí, profesora. Lo que se refiere aquí con el vinagre es que, o sea, en sí, en sí es como, el vinagre es como si fuera Dios, nos limpia No, nuestro ser, ¿no? Yo. Es mi punto. Jade, No, sí, Jade. Bueno, entonces nosotros somos como necios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos necios, pues vamos a ser como cegados porque el humo nos cega y no vemos la realidad. Entonces, al buscar nosotros la sabiduría en Dios, vamos a ver como, o sea, como que esas así como cataratas, ¿sí? Como esas nubes que tenemos que no nos dejan ver, se quitan, o sea, se blanquean, se limpian. Sí, pero eso tiene que ser. La sabiduría. Ok, voy a aclarar esto. Cuando se refiere acá vinagre a los dientes y el humo a los ojos, quiere decir que el vinagre, cuando si usted se echa vinagre en los dientes, pues eso va a ser incómodo y va a ser horrible porque el vinagre no es algo agradable para la boca, el vinagre. El humo en los ojos es fastidioso, es molesto y además pues va a dañar la visión, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo, que así de molesto y de dañino es una persona perezosa, ¿sí? ¿Ok? Ahí lo dice claro. Como el vinagre y los dientes a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. O sea, cuando yo envío a un perezoso a hacer algo, va a ser algo molesto porque él no va a querer hacer las cosas ni las va a hacer bien, probablemente ni las haga. Entonces va a ser así de molesta como el vinagre. Pilas, ahí. Y ya lo había explicado, ya les había ayudado. Listo. Aplicación rápida, aplicación práctica, grupo, se demoraron bastante. Aplicación práctica. ¿Qué es lo que tenemos que practicar constantemente respecto a los hábitos para lograr ser sabios? ¿Qué debemos practicar diariamente para lograr ser sabios? Tenemos que tener mucha fe en Dios y tener mucha fe en Dios. Practicar. ¿Qué toca practicar? Practicar para ser La palabra sabio. del Señor. No, pero ¿qué hay que practicar? La prudencia. La prudencia. Ay, quiero hablar. Ok, listo. Siguiente, grupo. Listo, terminamos grupo número 3. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El grupo 3 nos correspondió a Dania, Laura, Molina y mi persona. Entonces el grupo 3 más que todo, el tema se abarca en nuestro hablar. Y dice, lo que hablamos, como lo hablamos y sus consecuencias se mencionan 10 veces. Ajá. Identificarlas y descríbelas de acuerdo al pasaje. Bueno, nosotros en el versículo 6, tengo que salirme porque para poder leerlo. Y para compartir espera que nosotros hicimos algo para que vean en pantalla. Lorena va a compartir pantalla. Listo, muy bien. Pero es que el versículo. Listo. 10. Bueno, el versículo 6, de la boca de los impíos,
pero más que todo aquí decía, el justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Y el versículo 11 dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Y escogimos la boca del justo, pues porque era lo que más que todo era como lo que se refería a eso, ¿sí? Ya. ¿Qué podría ser la boca del justo? ¿Cómo así? ¿A qué se referiría con la boca del justo? La boca del justo sería la palabra de Dios, que es lo que ya está escrito, lo que hay que cumplir. Él nos da. ¿Cómo tendría yo una boca justa? ¿Cómo así? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que... Ay, no sé. Recuerden que cuando se refiere a la boca es lo que yo digo, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, ¿cómo sería yo justa al hablar? Por ejemplo, pues podríamos decir que, digamos al momento de hablar como cuidar nuestras palabras, ¿sí puede ser, digamos, algo así? Claro. No, yo. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Yo, Valentina. Dale, Valentina. Pues la boca del justo es como esa persona que no vela simplemente por ella, sino que por todos. Así un ejemplo, yo velo por esa persona sin importar si es de mi familia o es mi mejor amigo, cosas así, sino que todo sea por igual. Equitativo, equilibrado, la verdad, lo honesto, lo correcto, lo que es, ¿sí? Y de esa manera es cuando yo hablo de una persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo estoy hablando de las personas? ¿Estoy inventando todo el tiempo chismes? ¿Estoy inventando lo que no es? Eso no sería una persona que tiene, a eso se refiere con la boca del justo, entonces no sería una persona que habla justamente. Seguimos. Pues, profe, es que creo que yo leí una versión distinta, pero bueno, el versículo número 13 dice, en los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. Ajá. Pues, ahí los labios del prudente. Sí. ¿Esto qué nos hace entender? Pues que cuando uno habla con prudencia, o sea, uno sabe decir las cosas, uno es sabio. Entonces, el falto de juicio solo lleva garrotazos, es decir, que el que no obedece y no, por decirlo así, sigue la palabra de Dios, entonces va a tener muchos problemas. Entonces, por eso ahí colocamos, pues yo coloqué los labios del prudente. En el versículo número 14 dice, el que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Uy, ¿qué pasa ahí? Profe, qué pena, se me fue el internet por un momento. Está entusada. Entonces, la persona sabia atesora el conocimiento, es decir, que cuando él recibe un consejo o algo bueno, por ejemplo, de la palabra que lo guía a uno por un camino del bien, entonces adquiere el conocimiento y lo guarda en él y lo aplica. Entonces, pero la boca del necio es un peligro inminente, es decir, que el necio siempre busca el mal, o sea, como que siempre tiene el mal alrededor de él, por eso mismo, porque es una persona necia que no lleva las cosas de la forma correcta. Dice que es un peligro inminente, imagínense, una persona que habla de manera necia. Listo, seguimos rápidamente. Seguimos. Molina, la 18. Ah, no, Lorena. Sí, Lorena. No, a mí me toca la 20 y la 21. Bueno, los labios mentirosos. Ajá. Los labios mentirosos son aquellos que, como lo dice ahí, hablan mentiras, hablan cosas que no son. Muchas veces estos también llevan a los demás a pecar porque los convencen de... Y yo diría que a los que arrastran hacia el pecado son débiles en la fe, ¿sí?
El versículo 19. Hablar demasiado lleva al pecado. Como dice el anterior, los labios mentirosos, cuando hablan muchas cosas que no son, muchas veces hablan sin tener la razón, sin saber cuáles son los sucesos reales, las cosas que hay que cumplirse o las cosas que Dios manda que hay que seguir. Entonces, lleva al pecado, porque entre más hablan sin pensarlo, hablan sin racionar y sin entender muchas cosas. Listo, seguimos. Lorena. Bueno, el versículo 20 nos dice que la plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es nada. Impíos es como nada. Y yo voy a explicar los dos versículos, el 20 y el 21, porque son parecidos. Entonces, el 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas de los necios mueren por falta de entendimiento. Eso nos quiere decir que el valor de un hombre o de una persona no tiene que ver nada con su riqueza ni su posición social, sino con su virtud. Los hombres buenos son buenos por algo, por su forma de hablar, por cómo piensan, porque son sabios al momento de actuar y de hablar. Y por el lado contrario, las personas que creen que son sabias o inteligentes por la posición social en la que están, por el lugar en el que se encuentran, por la riqueza que heredan y por todas las cosas materiales, están totalmente equivocados. Miren, aquí dice que las palabras de una persona sabia. Sí, profe, perdón. Iba a decir eso que tú nos explicaste, eso que, por ejemplo, hay lo que dices, bueno, sí, de las palabras sabias, sí, de alguien justo que pues vale como la plata, ¿sí? Pues a eso es lo que yo refería también, que es como súper valioso eso. Exactamente. Listo, muy bien. Lo compara con la plata. Sí, señora. Pero no la plata del dinero, sino la plata del material. La plata, no el dinero, sino cuando se habla del oro y la plata, del elemento, ¿sí? El metal. El metal, exacto. Listo, seguimos. Listo. A mí me tocó el 31 y el 32. El 31 dice que la boca del justo orienta a muchos. Es básicamente lo que dije anteriormente, que es una persona que es equitativa, no importa la raza, la clase social ni nada así, y sin importar si tiene alguna relación en especial con una persona. Y el 32, los labios que destilan bondad. Es esa persona que siempre edifica a las personas y siempre está exaltando las cualidades y las virtudes de una persona desde la parte, desde la parte de Dios. Ok. Lorena, ¿puedes bajar un poquito? ¿Seguimos? Bueno, esta era la de describir aplicaciones prácticas para cada una de las características. Dania, di la primera, por favor. Lorena, ¿puedes bajar, por favor, un poquito que no se ve? ¿Qué es lo que tenemos que practicar? Bueno, una de lo que hay que practicar es que tenemos que pensar las cosas antes de hablarlas, pensar que nosotros muchas veces decimos las cosas como las pensamos y no procesamos que de pronto podemos hacerle daño a alguna persona, que de pronto estamos ofendiendo o hiriendo a alguna persona. Entonces nosotros decidimos que una de las que hay que poner en práctica es eso, pensar muy bien lo que vamos a decir para no solo cuidarnos a nosotros, sino también a los demás. Así. Profe, o sea, nosotros vamos a tener doble clase esta semana. Ay, Jimmy, por favor, no interrumpas. Ahorita preguntas al final. Bueno, la otra es comprender a los demás y saber que no somos iguales. Saben como lo que decía Valentina Montiel, que es que como que hay que entender como más que todo lo mismo la empatía, ¿sí? Ponernos en los zapatos de los demás, también entender que todos tenemos pues diferentes puntos de vista, ¿sí? También hay que tener tolerancia, respetar las opiniones de los demás y más que todo, como dice ahí, pues entender, ¿sí? Que varias cosas son diferentes. Y también que hay que tener un vocabulario adecuado. Dale. Dale, Dania. No, dale, ya. No, dale. No, ya que lo diga Laura, entonces ya hicimos las dos. Bueno. Rápido, chicas. Bueno.
La empatía del vocabulario adecuado es lo que conlleva a mezclar todo lo que hemos dicho ya. Tener la prudencia, más que todo es practicar la prudencia a diario, prudencia en nuestras palabras, prudencia En las en acciones. cómo nos expresamos y cómo somos y tratamos a las demás personas. Ok. Eso sería todo. Muy bien. Muchas gracias, chicos, a todos los grupos. Buen trabajo en equipo. Unos lo hicieron así como por ya salir rápido del paso. Peguemos eso, traiga eso de allá, copiemos tal cosa. Otros, la mayoría se vio que pudo revisar y llegar a algo. No es fácil. A veces no es fácil comprender muchas cosas que dice en la Biblia, pero la idea era poder hacer el ejercicio de leer, de sacar los puntos importantes y de mirar qué tengo que practicar, ¿sí? Entonces, el ejemplo que nos dieron ahorita ya es súper claro, tengo que practicar el pensar antes de hablar, por ejemplo. Yo Sí. siempre me pasa algo y yo me dejo llenar es por mis emociones y voy es haciendo y voy actuando y ahí es cuando empiezo de tropiezo en tropiezo. Entonces, estos son el tipo de cosas a las que nos toca meterle la ficha. No es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero créanme que la recompensa que ustedes van a tener es mucho mayor. Esta mañana decía alguien, mis profes, que a uno le pica hacer el mal. O sea, uno como que siente, dijo alguien, se siente uno como en una montaña rusa, es una adrenalina, así. Cuando uno es necio, cuando uno toma malas decisiones, se siente como una adrenalina y algo así como tan chévere como que estoy vivo. Pues resulta que eso no es nada comparado porque esa adrenalina, Jade, es una adrenalina que nos lleva a la perdición, a la muerte, al abismo. Pero cuando yo me esfuerzo por realmente buscar la sabiduría, por realmente ser sabio, actuar con prudencia y todo lo que ustedes dijeron, pues créanme que la recompensa va a ser muchísimo mayor y los va a llevar a un camino de vida, a un camino de bienestar, de tranquilidad, y la satisfacción que ustedes van a sentir no va a ser comparada con esa sensación que se siente cuando quieren ser necios y llevar la contraria. ¿Listos? Muy bien, chicos, muchas gracias por sus trabajos, ya tienen notas, en un momento las estaré subiendo a Q10. Para la próxima clase, por favor, desarrollar la lección número 7. ¿Listo? Yo voy a abrir un ítem en Q10. Esfuércense lo mismo que hicimos hoy, buscar una versión de la Biblia fácil de entender,